Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos los presentes y los que os conectáis online a esta segunda conferencia del ciclo 3 experiencias necesarias en torno a una arquitectura sostenible, con la que nuestro colegio reafirma su apuesta por la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista formativo, sino también desde el cultural. Nos acompañan hoy Peris Mastoral Arquitectes. Fundada en 2005 por Marta Peris y José Manuel Toral, ambos titulados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Peris Mastoral Arquitectes es un estudio de arquitectura con sede en Barcelona, que combina su actividad profesional con la académica. Actualmente trabajan en diferentes proyectos y obras, tanto en vivienda social como en espacio público, e imparten docencia en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y en la Escuela de Diseño IED. Como estudio, participaron el pasado año en la formación online impartida por nuestra aula universitaria de arquitectura dentro del título de experto de diseño de edificios de consumo casi nulo. Sus obras han sido publicadas en libros y revistas especializados tanto nacionales como internacionales y expuestas en la UIA de Tokio en 2011, en París 2009 y en la Bienal de Venecia en el 2000. Su trabajo ha sido reconocido en diferentes premios y distinciones nacionales e internacionales, pero entre los que destacan el Premio Jóvenes Arquitectos de Cataluña, el Premio Europeo de Arquitectura, el FAD de la Opinión, finalistas en el Premio Mies van der Rohe o Premio de Arquitectura Española del CESCAE. Al celebrado y premiado conjunto de las 85 viviendas sociales en Cornellà y a las 54 viviendas en Bon Pastor, se unen otras nuevas incursiones de Peris Mastoral en la vivienda social, ahora recién terminadas, como el cohousing cooperativo CAN 70 en Barcelona, las 43 viviendas sociales en Ibiza o las 42 en Son Severa en Mallorca. Obras con las que continuarán dando novedosas y brillantes respuestas a las formas de habitar que la sociedad precisa en cada momento, fieles a su personal línea de pensamiento que sitúa al individuo como centro de la acción y al arquitecto como agente social. No sin antes agradecer encarecidamente a Marta y a José el esfuerzo que sabemos que habéis hecho por estar aquí hoy con nosotros y acompañarnos esta tarde, damos paso a la conferencia La forma sigue al material, tras la cual, como viene siendo habitual, haremos un debate coloquio entre todos. Cuando queráis tenéis la palabra. Sí, no, ya tenemos, sí, creo que funciona, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a intentar, más allá de hablar de obras, intentar explicar una línea de pensamiento del despacho, un poco intentar compartir con vosotros lo que entendemos nosotros que sería la sostenibilidad y cómo desde el despacho intentamos afrontarla, ¿no? Entonces sí que hay como estas tres grandes patas, ¿no? La parte ambiental, la parte económica y la parte social. Más alto, ¿no? Vale. Perdón. Hay como estas tres grandes patas, o sea, la parte ambiental, la parte económica y la parte social, ¿no? Pero en realidad no son entes aislados entre sí, es decir, no todas las decisiones que tomamos que son buenas ambientalmente lo son económicamente. Solamente hay una pequeña parte que es aquella que se considera viable, ¿no? Y no todo lo que económicamente funciona también socialmente, ¿no? Solamente es aquello que es equitativo, ¿no? Y finalmente, no todo lo que es medioambientalmente positivo lo es socialmente, ¿no? Solamente es aquella parte que es soportable, ¿no? Entonces, cuando algo es soportable, viable y equitativo,
es cuando podemos empezar a hablar de que es realmente sostenible. Entonces, vamos a hablar más de los conceptos y vamos a pasar a través de los proyectos intentando atravesar un poco estas ideas, ¿no? Entonces, este sería como un esquema, ¿no?, de lo que va a ser la conferencia, y en realidad nos vamos a centrar en hablar de unas estrategias que en realidad, más que atacar a cada uno de estos temas, ¿no? O sea, no son estrategias que solo sean medioambientales, sino que están como a caballo, ¿no? Un poco. Es decir, si entendamos qué es aquello que es medioambiental y social a la vez, pues la estrategia que vamos a utilizar es la de incrementar aquellos espacios intermedios en los edificios, es decir, utilizándolos para que medioambientalmente a través de patios, atrios, sean lugares que nos ayuden a reducir la demanda, pero lo que es muy importante es que también tengan un retorno social, es decir, que estén colocados dentro de ciertas zonas del edificio que puedan servir como espacios comunes, espacios de relación. Luego pasaremos a cuando queremos ser medioambientales y económicos, ¿no? Esto que hablábamos antes, lo que era viable. La estrategia que vamos a aplicar es la de reducir, es decir, cuando tú reduces, la regla de las 3 R's, ¿no?, es la primera R, en realidad cuesta menos porque haces menos, pero a la vez eres más sostenible, ¿no? Entonces, la estrategia de reducir la cantidad de capas, reducir la cantidad de materiales, reducir el espesor de los materiales, reducir los kilos que pesa un edificio, ¿no?, como nos decía Buckminster Fuller. Es decir, la estrategia de reducir para nosotros está en ese hacer viable la arquitectura. Y finalmente, cuando hablamos de aquellas estrategias que nos permiten ser sociales y económicos a la vez, la estrategia es la de compartir. Cuando compartes eres capaz de no repetir, o sea, hacer una única unidad y que sea utilizada por diferentes usuarios, ¿no? Con lo cual económicamente vale mucho menos, pero además nos genera un lugar de relación, nos genera este beneficio social, ¿no? Entonces haremos como este recorrido, entonces es más importante los conceptos y los proyectos vamos a ir picoteándolos, en cierto momento lo explicaremos por aquí, por allá, pero bueno, yo creo que lo importante es insistir sobre cómo aplicamos estas estrategias. Empezaré con un proyecto de 43 viviendas sociales en Ibiza, que hemos acabado a finales del año pasado. Y me gusta empezar con este diagrama porque es un proyecto que uno de los retos que plantea es luchar contra la pobreza energética. Es decir, son viviendas sociales para gente con muy pocos recursos y uno de los grandes retos que se plantea es decir, bueno, vamos a intentar hacer un edificio que no tenga ningún tipo de sistema, ni de calefacción ni de refrigeración, pero que cumplan los parámetros de confort. Es decir, es fácil hacerlo sin sistema, sin confort, ¿no? Entonces, el análisis es, bueno, ¿cuáles son esos parámetros de confort? O sea, vamos a tener que navegar a vela, bueno, vamos a ver cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, entonces, vemos importante la humedad, la temperatura, el movimiento de la velocidad del aire, la radiación, el usuario a través de la vestimenta, el metabolismo. Y me gusta poner este diagrama, ¿no? Esto de aquí es un ábaco psicométrico que inventó, lo hizo un físico que se llama Carrier, que además de inventar este ábaco, inventó el aire acondicionado. Y nos explicó una cosa muy interesante, que es que cuando estemos en esta zona verde, estaremos en la zona de confort. Y también nos dijo que siempre que estemos fuera de esa zona verde, lo que tenemos que hacer es enchufar su máquina. Pero nosotros, en realidad, como queremos hacer un edificio sin máquina, vamos a intentar ver cómo nos podemos mover dentro de este ábaco para llegar a esta situación de confort. Y entonces estos parámetros de confort los intentamos traducir en elementos arquitectónicos, ¿no? O sea, la temperatura, pues la podemos transformar o ver elementos como los jardines de invierno o los atrios, el movimiento del aire con la ventilación cruzada o las chimeneas solares, la humedad a través de la elección de materiales higroscópicos que sean capaces de regularnos la humedad, o la radiación a través de la inercia, la masa de los materiales,
o el metabolismo, teniendo en cuenta al usuario con la vestimenta, entendiendo que una parte clave de que un edificio funcione a vela está también en el usuario y no solamente en la arquitectura. Y este es el plano de emplazamiento, ¿no? Cuando tienes un planteamiento de este tipo, entonces la carta climática, de aquí podemos entender un poco pues, esta situación de unos inviernos no demasiado fríos, ¿no? O sea, bajamos hasta 10 grados, es la mínima temperatura que tenemos en invierno, pero sí que un verano un poco más duro, y uno de los temas más complicados, que es la humedad, ¿no? Sí que pasan cosas curiosas, ¿no? Que cuando cogemos los datos que nos da el código técnico, nos dice que la humedad relativa en Baleares está alrededor del 40%, cuando en realidad, cuando cogemos los datos del aeropuerto o de otras bases de datos, nos explican que están prácticamente por encima del 80%. Lo cual, en realidad, preferimos mirar las bases, los datos reales del aeropuerto, prescindimos de lo que nos dice la normativa y planteamos un poco, en este tema de la humedad, ¿no? Que para nosotros es muy importante, el entender que la humedad ideal está entre un 50 y un 60%, que cuando estás pues por debajo es demasiado seco y se te secan las mucosas y las defensas, ¿no? Y en cambio, cuando estás muy por arriba, ¿no? Lo que hace es que se incrementan mucho las bacterias, con lo cual la situación, ¿no? Desde el punto de vista de salud ideal es llegar a regular ni demasiada humedad ni demasiada poca, ¿no? Y esto es lo que nos va a llevar a una elección de los materiales, de entender la tierra como una de las claves para responder a esta problemática de la humedad. Y el proyecto, nos gusta empezar con esta imagen, que es un render que hicimos ya en el concurso, ¿no? Donde no se ve el límite, esto es importante, es decir, no estamos diseñando un objeto, estamos diseñando un sistema, entonces entendemos, podemos ver las leyes del sistema sin saber exactamente cómo es el objeto. Porque es un sistema que, como ya sabéis que pasa también en Cornellá, es decir, la unidad de agregación cambia, pasa a ser la habitación, ya no es ir sumando viviendas, sino cambiamos esa unidad a la habitación, es una habitación que hace 3×4, 12 metros cuadrados, ¿no? Tiene estas dimensiones para responder un poco a la situación, ¿no? Es un edificio donde para conseguir esta situación de navegar a vela quisimos que todas las viviendas estuvieran orientadas a sur, y esto nos llevaba a minimizar la crujía a estos 3 metros para que cupieran la mayor cantidad de habitaciones, pero menos de 3 metros ya no era posible porque los patios dejaban de funcionar y en cambio, en el otro sentido, ¿no? Estos 4 metros tienen que ver con una cierta normativa que te pedía que a medida que el edificio va subiendo, incluso para hacer las plantas áticos tenías que hacer este setback de la volumetría, con lo cual en realidad responde un poco a un planeamiento que es cómo colocar la máxima cantidad de habitaciones mirando a sur, y entonces esto nos lleva a agotar la edificabilidad aprovechando al máximo todo lo que son los áticos y sobreáticos y jugando con esta idea de la volumetría. Entonces es una volumetría que se va vaciando a medida que va subiendo de plantas, se van perdiendo habitaciones y esto te genera una situación con muchos vértices, y cada vez que tienes un vértice eso crea un vórtice, y un vórtice cada vez te genera, que aumenta la velocidad del aire. Y entonces llevamos a esta planta que parte de 3 núcleos. Vemos, o sea, tenemos la escalera, el ascensor, esta habitación que nos sirve de hall de acceso a diferentes habitaciones, y el patio. Esto se repite 3 veces, son 3 unidades, 3 núcleos de 4 viviendas por planta, pero como hacia arriba se va desmaterializando, pues en cierto momento pasan a haber 3, incluso a veces que 2, pero siempre respetando, como vemos aquí, que todas las viviendas tengan una ventilación cruzada, o bien porque son pasantes o bien utilizan el patio para conseguir esta situación pasante, ¿no? Lo que es interesante es que hay momentos que el edificio tiene una profundidad de más de 25 metros. Y bueno, las habitaciones, un poco vemos aquí pues este reparto, ¿no? De la sala, el comedor sale de la sala, pasa a estar junto con la cocina pasa a estar en el centro de la casa. Las habitaciones, ¿no? Son siempre dobles y equivalentes. La escalera, bueno, todos los elementos van trabajando con el mismo módulo. Si nos acercamos un poco más, ¿no?
vemos también esta cosa que ya intuimos, ¿no? de utilizar la tierra como material estructural con las paredes de carga, cada 3,20 metros de entre ejes, 3 metros libres. Las habitaciones se relacionan hacia el exterior a través de lugares intermedios, es decir, que hacia sur son jardines de invierno, hacia norte son colchones térmicos, y la importancia de ciertas dobles circulaciones, ¿no? Y una cierta idea de enfilade de habitaciones y una casa sin pasillos donde va recorriendo siempre estos módulos de 12 metros, ¿no? Aquí vemos una imagen del vestíbulo de planta, como la celosía te genera una cierta intimidad. Si pasamos un poco a la tipología, vemos esta primera decisión, ¿no? Como dentro de este espacio de 12 metros, ¿no? El baño aparece como un primer mueble. Es decir, se coloca esta caja de baño que no llega al techo, ¿no? Como siendo más parte del mobiliario, que es un baño que permite una doble circulación, ¿no? Hay una relación entre las habitaciones, o sea, las habitaciones pasan a tener 2 puertas, lo cual multiplica las posibilidades de circular, ¿no? Cuando nos acercamos vemos esta relación de aperturas, ¿no? Mínimamente bastante generosas para que los espacios se puedan sumar en diagonal, esta relación con el jardín de invierno, ¿no? O desde la habitación esta porosidad que acaba creando esta multiplicidad de puertas en los espacios. Pero para conseguir esta cosa de navegar a vela, ¿no? Un poco de las claves del proyecto están en estos 2 elementos que vemos aquí, es decir, el atrio, ¿no? Que es este elemento que aparece por aquí, que cubre los patios, y los jardines de invierno, que son estos cerramientos que vemos aquí con sus cortinas de cristal que van a funcionar a medida de captadores, ¿no? Entonces, sí, esto sería una imagen de este atrio. Es importante en esta cosa que hablábamos de que esto es medioambiental, pero también es social, ¿no? O sea, el atrio no solamente cubre el patio, sino que se agranda cuando llegamos a la última planta. Esto te permite captar mucho más, pero también te permite crear el espacio social. Es decir, que en esta zona se crea una zona común, ¿no? Donde los vecinos, ¿no? Pueden tener este lugar de relación, pero que además acaba siendo este gran captador que tiene el edificio. ¿Y esto cómo funciona, ¿no? O sea, el edificio, en realidad construimos 2 edificios, un edificio para invierno y un edificio para verano. El edificio de invierno pues, se cierra con el atrio, los jardines de invierno se cierran con las cortinas de cristal, ambos espacios se vuelven captadores térmicos, ¿no? Y consiguen irse calentando, pero esto junto con estas paredes de tierra que tienen mucha inercia, pues permiten que el calor captado durante las horas de radiación se pueda durar en el edificio el resto del día. Y esto, para conseguir esto, pues se envuelve todo el edificio con un sistema de aislamiento térmico por el exterior continuo, que en este caso es un sate de corcho, y que además te evita tener cualquier tipo de puentes térmicos, ¿no? Esta sería una simulación de cómo está funcionando, cómo capta el aire este atrio. ¿Cómo? Calor. El calor. ¿He dicho frío? Aire. Fatal, perdón. Vemos una temperatura exterior de 15 grados y que somos capaces de llegar hasta 23 grados, ¿no? Que serían, pues, 7 grados más, ¿no? Lo que pasa es que cuando vimos esta simulación nos preocupaba una cierta estratificación del calor. Es decir, había mucho más calor arriba que en el resto de plantas, ¿no? Esto nos lleva a la decisión de colgar en medio del patio un ventilador que nos permita mezclar este aire, ¿no? Con lo cual te permite llegar a pasar estos 15 a estos 21 grados mezclados, es ese aumento de la temperatura de 6 grados, ¿no? Esto es algo importante porque esto lo podemos hacer en invierno y no lo podemos hacer en verano. Es decir, tenemos medios pasivos para cambiar la temperatura en invierno, es decir, aumentar la temperatura, pero no tenemos sistemas pasivos para bajar la temperatura, ¿no? Entonces, vemos aquí la simulación, ¿no? de lo que está pasando. Es decir, esto serían las temperaturas en el exterior. 12 grados, bajamos a 9 grados, subimos a 15, día-noche, ¿no? Cuando le pones mucha inercia, lo que
consigues es que esta variación de la temperatura no te afecte y te quedas como en la media. Pero como además tenemos un sistema que te aumenta la temperatura, lo que haces es que te quede recta, ¿no? Te quede por encima. Entonces tenemos esta línea, es la temperatura interior, que es una temperatura constante de 21 grados, ¿no? Que son estos 7 grados por encima de la media, ¿no? Y es muy recta por la inercia. O sea, digamos que es recta porque usamos materiales con mucha inercia y está por encima de la media porque tenemos captadores. Y en verano, un poco el edificio cambia, se tiene que transformar. De hecho, hay un día del año que está programado que el edificio cambia del modo invierno al modo verano, y también un poco para simplificar el mantenimiento, en el cual aquí no está dibujado, pero aquí hay una apertura, se abre el atrio y se transforma en una chimenea solar. Para hacer eso, lo que hace es se baja una protección solar. Esto hace que se caliente mucho esta zona, y ya sabemos que el aire caliente genera un movimiento hacia arriba, o sea, pesa menos que el aire frío y genera un movimiento. Al tener las aperturas arriba, esto te crea un tiro en el aire que, aunque no haya movimiento de aire en el exterior, te genera este diferencial de presión, ¿no? Además, al abrirse, la superficie de disipación del edificio cambia, es decir, el factor forma del edificio ha cambiado totalmente, y esto te hace que, junto con la inercia, ¿no?, que va captando el exceso de calor que tiene el edificio, por la noche sea capaz de disiparlo. Y esto, junto con la estrategia, o sea, hay como la estrategia del movimiento del aire, ¿no? O sea, en el caso de los captadores, las cortinas de cristal desaparecen, bajan protecciones solares que siempre permiten este movimiento del aire, y luego hay esta importancia de estos materiales que tienen la capacidad de regular la humedad. Aquí vemos un poco el patio con estas celosías que te permiten el movimiento del aire, ¿no? Y aquí vemos un poco lo que decíamos antes. O sea, en el azul volvemos a tener el diferencial día-noche, ¿no? Mínima 23, máxima 30, ¿no? Va subiendo, ¿no? 31. Y pasa esta cosa que en realidad lo único que podemos aspirar es en conseguir la media. Es decir, aumentando mucho la inercia. De hecho, es un proyecto que en concurso habíamos planteado forjados de madera y al final los hicimos de hormigón para maximizar esa inercia. Incluso nos quedamos cortos, es decir, la línea no es perfectamente horizontal, ¿no? Entonces, en esta cosa de llegar al confort y saber que no puedes tocar más la temperatura, más allá de conseguir la media de la temperatura que tienes, entran en juego todos el resto de parámetros de confort que hablábamos, ¿no? Y uno de ellos era el movimiento del aire. Hicimos esta apuesta de que todas las viviendas tuvieran esta ventilación cruzada, que las protecciones solares permitan siempre este movimiento del aire, y este atrio que se transforma en chimenea solar, ¿no? Aquí vemos cómo se plantean las oberturas, ¿no? Y una simulación de lo que pasa con este movimiento del aire. O sea, somos capaces de crear 2,1 metros por segundo de movimiento de aire, y para que lo entendáis, cada medio metro por segundo baja 1 grado la sensación térmica, que no la temperatura. Es decir, la temperatura, el termómetro marca la misma temperatura, pero hay este cambio de 1 grado en tu sensación térmica. Entonces, para acabar de entender lo que está pasando, ¿no? Este es el día más caluroso, en la hora más calurosa del año, ¿no? Una simulación dinámica. La temperatura, 29 grados. Recordad que la media que conseguíamos era de 26 grados. Una velocidad del aire de 1,5 metros por segundo. Recordad que la chimenea solar nos proporcionaba hasta 2 metros por segundo. Una humedad que en lugar de los 80% pasa a ser este 56% gracias al efecto de las paredes de tierra, y el tipo de ropa apropiada, ¿no? Hacen que todo, y que este punto está fuera de esa primera zona verde que nos decía Carrier que teníamos que poner su máquina. Lo que hacemos es desplazar la zona verde. Entonces llegamos a esta situación de confort, ¿no? Donde solamente el 6% de las personas podrían decir que no están en confort perfecto, ¿no? Que es un poco lo que marca la normativa cuando hacemos cálculos con aires acondicionados.
Y esta estrategia que hemos visto en Ibiza, pues la planteamos también en otros edificios. Este es un edificio en Barcelona. Siempre dudamos si era un bloque que se convertía en torre o una torre que se convertía en bloque. La volumetría venía dada por un planeamiento. Sí que, en cierto momento, analizando las orientaciones, teniendo en cuenta que el norte está por allí, ¿no? Pues entendíamos que sería más provechoso entenderlo como torre, porque esto nos permitía poder dar respuesta a todas las orientaciones y sacar más ventanas a sur, ¿no? Y entonces empezamos el proyecto planteando esta torre en esvástica, donde todas las viviendas no tenían esta ventilación cruzada a través de la zona de día, aprovechando la condición de esquina. Y cuando pasamos a la planta de la torre, ¿no? Lo que hacemos es que estas 3 viviendas son iguales, estas 3 son iguales que las de la torre, y aparecen 2 viviendas especiales que lo que hacen es que se alargan un poco para dar forma a este patio. Este patio, ¿no? Que pasa a ser este lugar social, pero que además va a ser este lugar climático que hablábamos, ¿no? Que nos va a acompañar en el acceso a las viviendas, y un poco la clave del proyecto está aquí, ¿no? Y pues aquí va a aparecer este atrio, que también se va a transformar en chimenea solar, que en verano le va a entrar el aire desde norte, desde planta baja, que va a recorrer todo el edificio, ¿no? Que va a tener una materialidad de ladrillo para aumentar esa inercia y hacer que ese espacio sea más bioclimático, ¿no? Y que nos va a permitir volver a tener 2 edificios, el de verano y el de invierno, con 2 factores de forma diferentes. Otra vez, las simulaciones de cómo se va a mover el aire, las confirmaciones de cuáles son las fachadas con más radiación, ¿no? Y un análisis de cuál es el potencial social que tiene el edificio. Es decir, tenemos un potencial en la última planta, quitando una vivienda que nos permite no tener badalot y que el edificio pierda presencia, pero además nos permite colocar una serie de máquinas del equipamiento de planta baja, que son los vestuarios, y resolver un poco mejor el edificio, que es un edificio mixed use. El punto este, ¿no? El cambio de bloque a torre, ¿no? Que te da esta oportunidad de tener una terraza compartida comunitaria en la 5ª planta. Todo este lugar, este camino, este gran atrio que te va iluminando todas estas pasarelas de acceso, este atrio social que llamamos, el vestíbulo de entrada, el mixed use de los vestuarios, ¿no? Que ventilan a través de fachada. Esto te genera una planta baja de celosías, pero que también a la vez te permite darle al parking una ventilación natural. Aquí vemos un poco este vestíbulo de entrada. Aquí tendríamos este lugar, este atrio social. En planta baja tenemos, esta sería planta primera, la entrada de aire desde norte. Planta 4, vemos la apertura hacia sur, ¿no? Como el aire atraviesa y recorre todo el edificio. Toda esta materialidad que le llena de inercia a través del ladrillo al espacio, ¿no? Que permite que esta captación del calor o esta disipación se produzca de una manera más favorable, ¿no? Teniendo en cuenta que es un espacio bioclimático que nunca va a tener calefacción ni refrigeración, ¿no? Vamos recorriéndolo en diferentes plantas. Hay un momento, ¿no? En el que aparece este lugar, esta dimensión común, ¿no? Donde ganas altura, eres capaz de ver esta 5ª planta, ¿no? Donde aparece la salida, ¿no? Este es el lugar donde está esta salida hacia la cubierta de la 5ª planta, ¿no? Sí, este espacio de aquí, que también acaba significándose desde la presencia de la identidad del edificio en fachada. Y esta última planta, ¿no? Con este lugar, ¿no? Que acaba enmarcándote el paisaje, ¿no? Estas son las chimeneas de San Adrián. Y esta materialidad también de celosía que te permite colocar las máquinas del equipamiento, ¿no? También la presencia de la torre, ¿no? Vemos aquí cómo se desmaterializa con esa última planta, salida a la cubierta. Esta sección, ¿no? Donde podemos entender lo que está pasando en planta baja, ¿no? Cómo los vestuarios tienen su ventilación natural, pero el parking también, salvando bien todas las sectorizaciones.
y solventando la planta baja con toda una fachada de celosía. Estos serían los vestuarios, esta es la presencia de la planta baja con la celosía, o cómo llega la luz al parking, ¿no? Que te permite esta ventilación natural, conseguir el edificio sin sistema. Este sería otro edificio en el 22 Arroba, que ahora mismo estamos en construcción, 140 viviendas. Combinan, en realidad son como 3 edificios en uno. Es decir, en el concurso yo creo que ganamos un concurso porque en lugar de hacer un edificio al lado de otro, pusimos un edificio encima de otro. Son viviendas para gente mayor en las tres últimas plantas, alquiler social en las 4 de en medio y viviendas de alojamientos en planta baja y un parking que otra vez busca esta ventilación natural, ¿no? Las viviendas de gente mayor tienen un dormitorio, las de alquiler social tienen 2. Al perder este dormitorio se amplía el patio y todo esto cubierto, ¿no?, con este atrio que va a funcionar de una manera muy similar a lo que hemos visto en Ibiza y en Borrasá. Y esto es un poco cómo funcionan las circulaciones, ¿no? Cómo hay un edificio encima de otro. Las 4 primeras plantas de alquiler social tienen este núcleo y van atravesando este espacio, este enfilade que vas atravesando los patios, enfilade de patios, y luego tienes el otro núcleo que atraviesa por encima, un edificio pasa encima del otro, y tienes estas 3 plantas también que en realidad son totalmente independientes. Lo único que comparten es esta escalera de evacuación, pero lo que sí que comparten es ciertas visuales y el aire que respiran, ¿no? Cuando llegamos a la última planta, pues las viviendas de gente mayor tienen este lugar social, otra vez el potencial social que te da el lugar ambiental, ¿no? Este gran atrio que te coge y te une todos los patios, también te genera unos lugares sociales donde pueden aparecer huertos o salas de relación. Esto es ahora en construcción el edificio, sería el atrio hace unos meses, ahora está un poco más avanzado. Y para entender un poco cómo trabajamos, vemos aquí, o sea, nosotros la verdad es que siempre tenemos como presupuestos limitados y esto nos lleva a tener que ajustar la demanda, ¿no? Y o sea, en este caso vamos simulándolo, ¿no? Y vemos que en cierto momento ya no merece la pena colocar más aislamiento porque en realidad todas las pérdidas de demanda las tenemos en el vidrio, ¿no? Y esto nos lleva a poner siempre justo lo necesario. Reducciones de demanda de verano-invierno, similar a Ibiza. Como tema particular en este edificio es que toda la renovación del aire, en lugar de hacerse desde el exterior, el patio es suficientemente grande, el atrio, como para hacerse a través del atrio. Esto supone, ¿no?, de una demanda bastante baja, en 7,7 bajas a 2, un 74% menos, y aunque eso es en invierno y en verano, la demanda queda prácticamente igual. Y la siguiente estrategia que hablaremos es la idea de reducir. Hablaremos de Cornellà, toda la experiencia con la madera. Bueno, es un edificio que parte de un planeamiento muy rígido, una parcela de 50 por 40 y un patio de 15 por 25, y la primera decisión es empezar casi desde cambiar la unidad de agregación. En lugar de sumar viviendas, vamos a sumar habitaciones, ¿no? Habitaciones iguales. Cuando las habitaciones son iguales, consigues que la casa pase a no tener una jerarquía, es decir, y esto creíamos que era capaz de responder mejor a los nuevos sistemas de vivienda, de gente que comparte la vivienda, y además también te daba una flexibilidad de los espacios. Pero bueno, la pregunta importante es qué tamaño tiene que tener una habitación para que esto ocurra, ¿no? O sea, la normativa de Cataluña te dice que una habitación individual mide 6 metros, una doble mide 8 y una principal mide 10 metros. Pero 10 metros era realmente insuficiente como para ser una sala o un comedor, ¿no? Entonces nos lleva a utilizar esta referencia de la habitación de 8 tatamis de la casa japonesa. Viene de un análisis que Marta hizo en su tesis doctoral, la casa japonesa a través del cine de Ozu, donde en Japón pasa esta cosa bonita, ¿no? Que ellos no llaman a los espacios en función del uso, porque ellos en realidad reprograman los usos durante el día, de manera que los llaman en función del tamaño.
y el tamaño son estos. El tatami tiene un tamaño de 90 por 1,80 m que tiene que ver con el cuerpo humano al yacer en el suelo, y esta habitación mide 360 por 360, prácticamente 13 metros cuadrados. Y esto es un poco la base de la matriz de habitaciones que habíamos planteado. Luego descubrimos que una de las versiones de Grete Lisowski de la cocina de Frankfurt medía 350 por 360, o que la Petit Cabanon de Le Corbusier mide 366 por 366. Y en esto nos encontramos que la habitación más flexible, la más técnica, o la habitación para pensar de Le Corbusier, todas podían entrar en la matriz de habitaciones que habíamos hecho. Hasta aquí solo sabíamos que en la zona central estarían seguramente cocinas y baños. En este punto planteamos los núcleos y las viviendas buscando esta ventilación cruzada, y este esquema interesante de una estructura con unas cruces que nos... Muy fatal de tiempo, ¿no? Una estructura que se basaba en esta medida del 360, que creíamos que era muy buena con la madera, y además creíamos que era interesante que construir los espacios con la estructura, ¿no? La planta baja es de hormigón, con luces más grandes. Se decide colocar un porche, entrar a través de un patio, de manera que en lugar de entrar directamente a los niveles, a las escaleras, entramos a través de un primer lugar intermedio, ¿no? Este sería un ejemplo de un patio como lugar compartido. Vemos aquí estas transparencias, estos movimientos del aire, ¿no? Esta idea de filtro, ¿no? Pasas por el porche, subes por la escalera, ¿no? Y llegas a esta planta de habitaciones indiferenciadas, ¿no? Que sigue siendo hipnótica para nosotros incluso ahora, ¿no? Donde es difícil saber el límite que hay entre el espacio privativo, los diferentes espacios privativos, o incluso que las zonas comunes, ¿no? se inscriben también dentro de esa misma matriz. La escalera se inscribe también en estos módulos. Luego, cuando lo analizamos, pues no es tan complejo, ¿no? Tienes esta habitación a la que llega el ascensor, esta habitación donde está la escalera, este pequeño trozo de pasillo. Aquí entras a 3 viviendas, y hay 2 viviendas a las que entras desde la terraza, 6 módulos de 3 dormitorios, donde aparecen, ¿no? estos bucles de circulaciones a través de las terrazas. La escalera, el plano, vemos la zona de acceso. Estos son el acceso a una vivienda, desde el acceso. Esta cosa de las habitaciones comunicantes, que en realidad no vemos solo 13 metros cuadrados, las aperturas son suficientemente grandes como para percibir el espacio como un enfilade. La cocina en el centro de la casa, visibilizando el trabajo doméstico y haciendo que la casa sea una casa sin pasillos. El ver el espacio, no ser capaz de ver todo el espacio una sola vez, que una parte del espacio que quede fuera de campo. La importancia de crear, de construir las cruces para poder ayudar a amueblar, ¿no? Incluso esa situación en la cual, aunque tú solo estás en un espacio, eres capaz de ver 4 de los módulos en un solo golpe de vista. Subimos, tenemos zonas compartidas en la última planta. Y respecto a la construcción de madera, una de las dificultades está en la resistencia al fuego. La estrategia muchas veces es la de decidir que sacrificamos la madera para dar esta resistencia al fuego. Este edificio tiene 90 minutos de resistencia al fuego. Esto significa que cada centímetro de más que le damos a la madera ganamos 30 minutos, y nosotros, para hacer el forjado visto, tenemos 3 centímetros más de lo mínimo por cálculo. Y la otra estrategia para resolver el fuego es la de forrar con yeso laminado, y esto te lleva a que cada placa de yeso laminado son 30 minutos, y en este caso, pues para resolver la fachada tenemos 2 placas de yeso laminado, que son 60 minutos y 1 centímetro extra en el CLT. Pero esto nos lleva a invalidar esa primera estructura que teníamos en el concurso, ¿no? En la cual nosotros pensábamos que podíamos construir todas las cruces en madera, pero eso significa que cada una de estas cruces tenemos que sobredimensionarla 3 centímetros, ¿no? En cada una de sus caras expuestas, lo cual significa
mucha cantidad de madera, de más madera y muchos metros construidos que perdemos, ¿no? Y esto nos lleva a tomar esta decisión de cambiar y pasar a pilares y vigas laminadas, ¿no? Que a través de su masividad son capaces de soportar el fuego y no tenemos que sobredimensionar la madera. Y para ajustar la cantidad de madera, pues ya desde el concurso hicimos estas simulaciones, ¿no? Esto es una habitación de 360 con una deformación de 6 milímetros. Sí que empezamos a compensar momentos, pasamos a 3 y si añadimos los varadizos pasamos a 1 milímetro. Eso significa que al principio necesitábamos más de 15 centímetros de forjado de CLT. En el último cálculo optimizado necesitamos solamente 12, finalmente construimos 15 para tener los 3 centímetros extra que nos requería el cumplimiento de fuego. Y vemos un poco esta continuidad de los forjados de CLT para compensar momentos, y en el caso de los pilares y las vigas laminadas, la estrategia era un poco la misma. Es decir, si conseguimos compensar momentos, pues necesitaremos menos cantidad de madera. La dificultad que tienes aquí es que no te pueden traer vigas de toda la longitud del edificio y tienes que hacer uniones. Las uniones en madera es muy difícil que sean empotramientos, lo más fácil es hacerlas como articulaciones, pero claro, si haces la articulación, la unión articulada en el pilar, ¿no? Es el punto donde el momento está más alto, ¿no? Entonces, es muy importante tomar la decisión de que la unión se tiene que hacer donde el momento sea cero. Esto prácticamente es 1/5 de la luz entre pilares, y esto nos lleva a diseñar esta pieza que lo que hace es que te permite que la jácena atraviese el pilar. De hecho, la jácena se divide en dos piezas, la jácena hace 40 por 36, se divide en dos piezas de 20 por 36, luego se coloca esta pieza para que la presión del pilar no chafe la jácena y se produce esta unión, ¿no? En esta situación, este es un poco el detalle constructivo, para nosotros es la clave, el detalle clave del edificio, y nos gusta ver esta imagen, ¿no? Y entender que prácticamente se está dibujando el diagrama del momento. Y esta sería la planta final de estructuras, con los pilares y las vigas, y esta reflexión, ¿no? En esta idea de reducir que hablábamos. En la estructura del concurso tenía 0,50 metros cúbicos por metro cuadrado. La que hemos acabado construyendo tiene la misma fachada, los mismos forjados, cambia la zona central, pero tiene 0,24 metros cúbicos por metro cuadrado, menos de la mitad. Y aunque sea muy sostenible construir con madera, construir con la mitad de madera es más sostenible y más barato. En el caso de Ibiza, la decisión de los materiales, la necesidad de un material con mucha inercia y un comportamiento higroscópico. Respecto a la inercia, el campeón es el hormigón, es el que más peso y más conductividad tiene. Luego va la tierra, luego el ladrillo, y la madera está por ahí arriba. Pero en cambio, si vamos a la higroscopía, se invierte un poco la situación. El hormigón es muy malo, el ladrillo mejora un poco el hormigón, pero sigue siendo bastante pobre. La madera empieza a funcionar bastante bien, lo que pasa es que la tierra funciona muchísimo mejor. Esto nos lleva a la decisión de hacer los muros de carga con tierra. La empresa que lo comercializaba hacía principalmente viviendas unifamiliares y hacía estas piezas muy grandes que necesitaban grandes medios auxiliares. Nosotros necesitábamos una pieza que pesara poco, que la pudieras coger con la mano y pudiéramos poner a mucha gente a levantar todas estas paredes, estos grandes laberintos de tierra que acabarán siendo el edificio. Cuando los cubrimos pasan a aparecer casi cuevas, como en España no sabemos hacer juntas, y normalmente lo que hacen es, cuando hacemos una obra, le hacemos un revoco, ¿no? Para evitar estas juntas acaban significando puentes acústicos. En este caso nosotros no podíamos revocarlo porque queríamos utilizar la higroscopía del material. Esto nos lleva a buscar una solución para asegurarnos de que estas juntas no van a ser puentes acústicos. Esto significa que hacemos un revoco muy fino con un poco de arcilla y cal, la misma mezcla con la que hacíamos las juntas, y luego lo pulimos para asegurarnos que este revoco fino se quede solamente en las juntas y nos asegure que quedan perfectamente cerradas, ¿no? Esto hace que la vivienda, una vez acabada, tenga en las paredes un cierto brillo, ¿no? Algo que también pasa en el suelo, que también tiene este acabado pulido, ¿no? Y hay este contraste entre estos materiales mucho más crudos con estos materiales más acabados, como puede ser la madera de alerce. Aquí vemos el edificio construido.
suelo pulido, ¿no? Y en esta cosa de reducir, de poner solamente lo mínimo necesario, es decir, cuando haces muros de carga es muy importante ser capaz de resolver la acústica con una sola hoja, ¿no? Porque si no tienes que doblar también el muro de carga. Entonces, eso significa que lo ideal es resolverla con la ley de masas y eso te requiere un mínimo de 300 kilos por metro cuadrado. La densidad de la tierra son 2.000 kilos, nosotros con 20 centímetros de tierra somos capaces de tener 400 kilos, con lo cual somos capaces de resolver la estructura con la ley de masas. Para las paredes de traba usamos solamente 10, es decir, intentar reducir siempre la cantidad de capas y los espesores a lo mínimo necesario. En el caso del forjado, que fue como esta decisión difícil, ¿no? En la cual tienes que renunciar a la madera para poner hormigón porque en realidad necesitas mucha inercia, nos preocupaban las emisiones, entonces hubo un momento en el que la estrategia fue, bueno, vamos a darle mucha geometría, vamos a intentar ser capaces de construir la mínima cantidad de hormigón posible estos forjados, ¿no? Esto nos lleva a usar estas vigas tablón de 10 por 20 cada 80 centímetros con una capa de compresión de 5. Esto te da 25 centímetros de sección útil, pero el equivalente a 10 centímetros de un forjado, de una losa de hormigón. Con lo cual es una reducción de un 66% en la cantidad de hormigón. El inconveniente que tienes es que ya no te funciona, pasas a tener un forjado de hormigón ligero, con lo cual ya no puedes usar la ley de masas para resolver la acústica entre vecinos, tienes que pasar al sistema masa-muelle-masa. Esto te lleva a poner este muelle, ¿no? Encima, esta primera masa es la primera capa de compresión, este muelle son 3 centímetros de lana de roca, finalmente colocamos otra masa de 6 centímetros, que es esta solera flotante que nos permite flotar el pavimento y en lugar de colocar un pavimento encima, se decide pulir también para reducir la cantidad de capas. Aquí vemos un poco la construcción de este forjado, como una de las voluntades era aumentar la inercia, pues esta superficie de intercambio se multiplica, este forjado no solo tiene geometría, sino que tiene mucha más superficie de intercambio, prácticamente un 60% más, y funciona un poco como un radiador al revés que te permite disipar la energía durante el verano. Intentamos utilizar aislamientos muy naturales, envolvemos el edificio con corcho, lo revocamos con cal, para tener esta imagen de edificio ibicenco blanco, ¿no? En ciertos momentos necesitamos hacer pequeños trasdosados, en lugar de utilizar placas de yeso utilizamos placas de arcilla con estructura de madera que luego acaban con un revoco de arcilla armado con paja. Las cubiertas, en lugar de hacer hormigón de pendientes, hacemos las pendientes con una estructura de madera, las rellenamos con un aislamiento amorfo sin colas, que es la posidonia. Es importante tener una densidad de 300 kilos por metro cúbico. Ponemos un USB y luego impermeabilizamos con un EPDM que solamente se encola en el borde para minimizar las colas. Cuando llegamos a las zonas exteriores no utilizamos ningún tipo de conglomerante, o sea, son todo gravas, materiales filtrantes, las separaciones entre vecinos usan gaviones. Y esto te lleva a este número, ¿no? De los kilos de CO2 por metro cuadrado, 423, que es una reducción del 60% respecto a los 1000 de un edificio convencional. En el edificio del 22 arroba, que hablábamos al principio, utilizamos también esta situación, ¿no? O sea, es un edificio que también planteamos de madera, pero eran 15.000 metros, había que hacer sectorización y sectorizar en horizontal en madera es muy complicado. Al final tienes que forrar la madera y utilizas materiales que son más contaminantes. Esto nos llevó a utilizar el aprendizaje que habíamos hecho en Ibiza con el hormigón, intentar optimizar el hormigón. En este caso, para minimizar la mano de obra, se pasó unas vigas pi, que son un canto de 25 viga pi con 6 centímetros de compresión, más otra capa de compresión, y esto te lleva a un canto útil de 30 y un equivalente de 15 centímetros, o sea, una reducción del 50% en la cantidad de hormigón, ¿no? Vemos aquí el proceso constructivo, una vez colocado, ¿no? Este radiador al revés, y como al final pues utilizas la prefabricación en todos los elementos del edificio y pasa esta cosa interesante que el edificio, cuando acaba la estructura, tiene la fachada acabada. Otra obsesión nuestra es, por ejemplo, pensar en los parkings, en los aparcamientos, que son
lugares que tenemos que resolver por normativa para cumplir un número de plazas, pero más allá de esto, pensar en la resiliencia de estos espacios, qué pasará cuando cambie el modelo de movilidad, y por tanto una obsesión en que nunca haya sistemas activos que tengan ventilación e iluminación natural, ¿no? Este es el Bon Pastor, es un edificio todo celosía que aprovecha su situación al lado del río, en el Besós, y en ese corredor de aire, ¿no? Que por el día sube el aire hacia la montaña y de noche se invierte, entonces todo el edificio es una gran celosía y este aire, no voy a explicar el proyecto, pero nos interesa especialmente el tema del parking, un parking de 20 metros de crujía que genera además estos espacios de umbrales, de intimidad, ¿no? Entre la calle y las viviendas, puesto que hay viviendas en planta baja, y esos son los lugares por los donde se cuela la luz y se cuela el aire, y como este lugar, que es este parking que veis organizado, ¿no? con esta entrada de los coches, esta circulación en anillo, se convierte estos 20 metros en la posibilidad de convertirse en estudios de 15 metros de profundidad, en un aparcamiento de bicicletas, en trasteros, y por tanto cómo los espacios se adaptan en el tiempo a nuevos usos y a nuevos cambios y se vuelven resilientes. Lo mismo en este edificio del 22 Arroba. Todo este bajo relieve del forjado tiene que ver con la entrada del aire hacia el atrio, ¿no? Y claramente nos imaginamos este lugar pues, capaz de transformarse en estudios, en lo que queramos, ¿no? Por esta capacidad y esta relación con el exterior. También estamos construyendo este edificio, ¿no? En el que no solamente cambia la manera de habitar estos lugares, tuvimos que demostrar que podía ventilar con estas simulaciones porque se trataba de un parking de dos plantas, justificar al ayuntamiento y la normativa de que este lugar podía llegar a funcionar solo con ventilación natural, y este sitio que ahora está en construcción realmente puedes imaginar que aquí se transforma en cualquier otro uso, ¿no? Pero no solamente es capaz de cambiar el uso de la cota de la planta del subsuelo, digamos, sino también de articular el espacio urbano, de articular el espacio en este caso entre estos dos edificios. Era un edificio que el planeamiento determinaba una L y que generamos esta grieta urbana para dar continuidad a una calle y una bajada, digamos, de espacio público que conecta el núcleo con un parque, y vemos cómo estos patios también inciden en la cota cero, por tanto también hace espacio público, ¿no? Y paso al tercer gran ámbito, la parte más social, donde sí hemos hablado de esponjar los edificios, de generar espacios bioclimáticos, hemos hablado de reducir. El tercero sería compartir, ¿no? Y entramos aquí en un contexto social. Este es un cartel que está en el metro de Barcelona, yo lo tengo localizado desde el 2013, ¿no? Esta otra pandemia que existe en el mundo y que ha quedado invisibilizada en el interior doméstico durante tantos años y que tanto nos preocupa, ¿no? Nunca pensé que lo peor de hacerse mayor fuera la soledad, ¿no? Nos obsesiona porque hemos trabajado mucho con programas para gente mayor en cómo, más allá del programa útil, como más allá del programa funcional, más allá de una vivienda de 40 metros, que es lo que el estándar del Ayuntamiento de Barcelona estipula, el edificio es capaz de generar un mundo que fomente las relaciones sociales, porque ser sostenible socialmente es sobre todo tener estrategias que fomenten las relaciones sociales, ¿no? Nos encontramos también en un contexto en que se invierte la pirámide, digamos, poblacional, en que en el 2050 en Cataluña tendremos una población envejecida, totalmente envejecida. La soledad no solo es un problema de mayores, es un problema también de jóvenes, por tanto es un tema intergeneracional. Intentamos que, a pesar de que los programas sociales en Barcelona distinguen viviendas para gentes, viviendas para jóvenes, luchamos porque haya programas intergeneracionales, ¿no? Donde realmente se dé o se aborde esta problemática, ¿no? Este es el edificio de viviendas. Es un proyecto antes de la crisis, no, atravesado por la crisis. Ganamos el concurso en el 2008 y se acaba de construir en el 2017, se para por la crisis económica, y es un edificio de 105 viviendas para gente mayor con un CAP y un casal, un edificio mixed use. Parto de la tipología, una tipología que ya hemos probado también para jóvenes, con esta idea de generar un núcleo exento, la parte más privativa del baño en el centro de la vivienda, ligeramente basculante hacia un lado, de manera que se articulan dobles circulaciones, ¿no? Aquí vemos un poco el desplazamiento, ¿no?, del habitante por esta idea de una vivienda que nos interesa, esta idea de la circulación infinita, de esa casa que no se acaba, que podemos recorrer, que todos después de la pandemia, lo hemos visto antes en Cornellá, en cómo buscamos siempre esa idea de dobles circulaciones, de manera que la casa
no se acaba, que te permite caminar, que te permite interactuar de manera distinta. No es lo mismo recorrer esta casa en esta dirección que recorrerla en sentido contrario. La relación con el paisaje cambia y la percepción del espacio cambia, con lo cual para nosotros un espacio muy pequeño, que sea cambiante, que sea recorrido, que sea capaz de ser recorrido de muchas maneras, siempre hará que la casa parezca mayor de lo que es. Entonces, bueno, esta es un poco la representación de hacer visible lo invisible, en este caso la mirada, ¿no? De cómo se articula el interior y el exterior y cómo nos imaginamos este recorrido contrario de una manera distinta. Seguramente la relación entre las ventanas y la manera de recorrer las piezas, ¿no? Esto nos da una casa que en Can Caralleu, por ejemplo, no construimos más que la puerta del baño. Aquí trabajábamos con gente mayor, por tanto acostumbrada a vivir toda la vida en casas compartimentadas. Nos parecía que no podíamos generar aquel choque, que necesitaban puertas, pero que esas puertas se podían pensar casi como grandes paredes móviles, ¿no? Como pequeños como elementos que te permiten conectar, conectar o ir sumando los espacios 2 a 2 o incluso 3 a 3 y llegar desde el espacio más compartimentado de la habitación al espacio más fluido, totalmente abierto, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta idea del espacio secuencial, que a otra escala pasa también en Cornellà, cómo los espacios van como generando este pequeño enfilade, como una ventana que está en la habitación en realidad también está en el baño, pero también está en la cocina, por tanto aprovechar siempre al máximo la porosidad de la casa. La idea de la doble circulación, esta es justo la tipología de la esquina. En este caso se genera esta porosidad, se lleva al límite, incluso aparece esta idea de enmarcar, de generar estas ventanas en la cocina, cómo luego esto se habita, ¿no? Y cómo ese soporte blanco inmaculado se convierte en un lugar vivido, cómo nos imaginamos este lugar y luego cómo ha reaccionado la gente, cómo lo ha ido ocupando, este recorrido, digamos, tangencial en torno al núcleo, ¿no? El baño, ¿no? La axialidad de la ventana, pero luego la comunicación con la cocina, ¿no? Bueno, esta especie de recorrido infinito. Siempre volvemos a los edificios, necesitamos ese retorno de hablar con la gente, de ver cómo, observar cómo vive. Lo hicimos en Glorias, conseguimos financiación para filmar no tanto un documental con entrevistas, sino muy observacional, y la gente fue muy generosa, nos dejó entrar a las casas para tener este aprendizaje, ¿no? Para aprender de los errores y de los aciertos y para ver cuál es el límite, para siempre en el siguiente proyecto ir más allá. Desde saliendo ya, estos edificios lo que tienen es luego un programa común, y ahí es donde empieza a entrar el tema de compartir. Aquí se compartía una gran terraza que hacía que estos 3 edificios se convirtieran en una única comunidad. En amarillo los espacios comunitarios, los espacios de circulación, como se intuye en el centro del bloque, pero también una cubierta, un solarium, una lavandería comunitaria o los tendederos comunitarios, los huertos. Y en la planta, a la altura de la copa de los árboles, en ese gran espacio comunitario, aparecen las salas comunes, ¿no? Las salas, una por edificio, donde se activan talleres, donde hay un pequeño equipo de 8 personas que de alguna manera dinamizan la comunidad. Es un edificio donde la gente es autónoma, pero sí que hay un cierto seguimiento y acompañamiento. Y luego también a escala de barrio el hecho de que haya un casal, es decir, una especie de pequeño centro cívico que también conecta a esta gente con el barrio, ¿no? Bueno, este es un poco el lugar, lo van apropiando los vecinos, como, bueno, de manera muy tímida van activándolo. Y en este edificio de Glorias, digamos que había unas circulaciones y desde la vivienda de 40 metros, luego te ibas a los polos del edificio, a la cubierta, a la terraza, que estaban un poco en los extremos del edificio. Hablando con ellos, seguías encontrando gente que te decía que se sentía sola. Y pensamos, tiene que haber una manera de mezclar más las funciones, ¿no? En realidad, ese esquema responde más al movimiento moderno, ¿no? A la idea de separar las funciones, de segregar las circulaciones por un lado, el programa lúdico por otro, el ocio, las zonas de descanso, estaban como separadas. En este edificio no solamente integramos 3 programas, sino lo que hicimos fue convertir las zonas de circulación en espacios de estancia, y las zonas comunes, en vez de estar en los polos del edificio, están por el camino, y eso hace que se fomenten las relaciones humanas, ¿no? Es este lugar que explicaba José antes. Nos chocaba que el ayuntamiento propusiera las bases del concurso 3 programas totalmente independientes. Nos chocaba, se entendía desde la gestión, porque cada unas viviendas de alquiler social no hay ningún tipo de seguimiento. La gente mayor, como explicaba antes, sí tiene un pequeño... Y los alojamientos también tienen otro equipo independiente.
Entonces, entiendes que desde la gestión a ellos les conviene separar, pero por otro lado nosotros tenemos ese telón, ese cartel, ¿no?, del metro siempre presente, y luego la experiencia de hablar con la gente y seguir sintiéndose sola, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, el mero hecho de conectarlos a través del aire, conectarlos a través del atrio, ¿no? Yo creo que desde la pandemia todos somos como muy conscientes de la interdependencia, ¿no?, que tenemos, porque desde el aire que respiramos hasta lo que contaminamos, lo que pasa aquí está como afectando al otro lado del planeta. Pues de alguna manera todo este aire pone en relación a la gente se ve pero nunca se cruza, ¿no? Entonces propusimos, convencimos, ¿no?, después de mucha lucha, plantear una planta intergeneracional, una prueba piloto que se juntara gente mayor con gente joven, ¿no?, donde pudieran establecerse ciertas simbiosis sociales, ¿no? Entonces, la vivienda tipo de alquiler social es esta tipología que no tiene pasillos tampoco. Se trabaja con una estrategia de diagonalizar la planta, de articular la medianera para ir generando esas esquinas donde se ancla el sofá, donde aparecen enseguida, se activan los lugares, la cocina también dentro del comedor, y estas cajas de acceso que recuerdan también estas referencias a Japón, a esas celosías de madera que te hacen lo que se llama el genkan, ¿no?, este lugar donde te descalzas, donde además ese es un lugar ventilado, donde tienden la ropa, donde bueno, el ingreso a la casa. Pero el hecho de no entrar, de que entras casi después de esa puerta de celosía de madera por una puerta de vidrio, deja de estar ese lugar estanco, esa puerta como la frontera entre el interior y el exterior, y esa hibridación, esa ambigüedad que un poco hace que se invita a que la casa salga, ¿no?, salga hacia afuera cuando uno quiere, o que se repliegue hacia adentro cuando uno quiere, ¿no? Cuando esto llega a la tipología de gente mayor se pierde la segunda habitación, que es lo que hace que el patio se amplíe en sección, y aparece más terraza para esta gente que también está más tiempo en casa, también está muy cerca de la cubierta, que es donde están los huertos. Y si esta es la tipología de 2 habitaciones, lo que hicimos fue plantear esta tipología, ¿no? Es decir, en lugar de 20 viviendas por planta, digamos individuales o para parejas, para 2 personas, lo que hicimos fue hacer una cocina compartida cada 2 unidades de convivencia, ¿no? Bueno, durante el proceso de proyecto no hubo, ¿no?, el vistiplau, digamos, pero en obra, ¿no?, nos han dejado hacerlo y veremos cómo funciona. Porque claro, el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene una gran apertura a las cooperativas, cuando le planteas este reto y esto te toca, digamos, por adjudicación, la adjudicación es otro proceso y digamos, no lo eliges tú, ¿no?, hay que hacer un esfuerzo de gestión muy grande y hay que asumir una serie de riesgos de que eso pueda ser un fracaso o pueda ser un gran acierto. Bueno, al final los hemos convencido y veremos, habrá que hacer ese retorno para ver cómo funciona. En Can 70, por ejemplo, es uno de estos casos, esto es para Sostres Civic, esto es para, digamos, una cooperativa de gente mayor, Can 70. Aquí ha habido un proceso participativo que ha sido absolutamente maravilloso porque hemos trabajado con ellos, con gente que se había informado, que sabía lo que quería, que sabía lo que era la sostenibilidad y que sobre todo te decía, Barcelona no me ofrece un lugar para envejecer. Yo quiero poder cuidar, yo quiero que me cuiden, yo quiero envejecer con mis amigos, con un entorno en que pueda haber una ayuda y una colaboración mutua, ¿no? En el concurso hay un basamento común con 2 edificios que su forma venía dada por el planeamiento. Esta referencia de los arcos tiene que ver con el contexto, está en Sarriá y está además lindando con la vía Augusta, que es una vía rápida. Estos son 2 plantas que hemos tenido que combinar, puesto que no todo el mundo era igual. Había gente que estaba dispuesta a compartir unos espacios en el basamento que unía los 2 edificios y había gente que no estaba dispuesta a convertir dentro de la vivienda. Esto que hemos hecho en el proyecto anterior, de compartir no solamente por planta unas salas comunes, sino compartir dentro de la tipología. Entonces hay una planta más convencional, que es la que veis a la izquierda, con 4 viviendas de alrededor de 45 metros cuadrados de una habitación, y después lo que sería un clúster, que es un gran espacio compartido, que es esta gran cocina, digamos, compartida por 5 unidades habitacionales. Estas 5 unidades habitacionales tienen dentro una pequeña kitchenette, un baño y un dormitorio. Aquí lo bonito de pensar es que donde te salen 4 unidades de convivencia, aquí pueden haber 5, y que respecto a los 45 metros tienen 30 metros privativos, ¿no?, individuales o privativos, y después 50 compartidos, es decir, que disfrutan de una vivienda de 80 metros cuadrados, ¿no?
Y otra cosa interesante es que en un edificio convencional de viviendas pondrías la escalera al norte, en este caso daría a la Vía Augusta. Y aquí pudimos invertir esto, ¿no? Porque ellos entendían la escalera, entendían el rellano de la escalera como un lugar de relación, como un lugar donde ellos se querían encontrar, ¿no? Con lo cual lo ponemos a sur y lo convertimos en un gran captador, ¿no? En un gran captador solar. Entonces esto sería la unidad habitacional, que además estaban conectadas, ¿no? Para poderse cuidar entre ellos con estas puertas, ¿no? Son dos unidades lindantes, ¿no? La construcción es como en Ibiza, toda la experiencia del bloque de tierra y el forjado con mucha inercia, las estrategias son las de Ibiza. Esto es este lugar compartido pero a escala de vivienda, ¿no? Y a la derecha tenéis aquí esta especie de galería de entrada, de accesos, donde está el ascensor y la escalera, que es como este captador. Esta es la estrategia energética, a sur el captador, lo que veis en rojo, que luego repartirá el aire, digamos, caliente, digamos, a todas las unidades. Y a norte, con un problema de acústica importante, hay una chimenea solar, de manera que las viviendas intercambian aire con esta chimenea y puedes permitirte no abrir directamente la Vía Augusta. Por tanto, también el confort acústico entra en juego, ¿no? Y en las zonas, en la planta baja, en ese basamento, más ligado al suelo, aparece esta dimensión común a la que siempre hacemos referencia, que es esta virtud de compartir. Por tanto, puedes compartir un poco a la escala que tú quieras, en viviendas, ¿no? Compartir estos lugares en la planta baja o incluso compartir entre la vivienda. Y el último proyecto que voy a enseñar, que acabamos de construir también para Libavi, también en Baleares, que está en Son Servera, es un proyecto, yo diría, biográfico, porque es un concurso del 2009, que se para después del Ejecutivo y que se reactiva en el 2019 y que se acaba de construir. Es un pueblo muy bonito, todo con una piedra local, que es el marés, con estos jardines. Este fotomontaje lo hicimos ya para el concurso. Son jardines detrás, que aparecen detrás de estas tapias de marés, y un poco es toda la imagen de este pequeño pueblo, ¿no? La parcela está en el límite del pueblo, nos preocupaba un poco la escala, entonces lo primero que hicimos es dividirlo en dos piezas articuladas con luego dos patios, dos grandes vacíos, que es esta especie de tapia que recupera la identidad del lugar. Y la planta pues son 14 viviendas como por planta, con esta pasarela, esta calle elevada que va cambiando de sección, ¿no? Que se amplía en el centro con una especie de pequeños patios que drenan luz y aire en el centro, las viviendas de 2 habitaciones en los extremos, las pasantes, y las más grandes en estas esquinas. 3 dormitorios en las esquinas, 2 dormitorios y un dormitorio en el centro. El patio orgánico y el patio mineral, ¿no? Toda construida con muros de carga, cerámicos, que utilizan esta articulación otra vez de la pared de carga para generar el espacio que ahora veremos en la tipología. Y para nosotros otra vez el vacío que antes enseñaba en Boca San José, ¿no? En este caso, como para nosotros el vacío es tan importante como el lleno, y a través de las escaleras y a través de la pasarela se conectan los dos patios. Un esquema de las circulaciones del edificio nos obsesiona, igual que en las viviendas, que haya circulaciones, dobles circulaciones, que los espacios no sean estancos. También lo buscamos en los edificios. Las pasarelas, cuando acaban, aparecen escaleras que conectan con otras piezas, incluso el parking se convierte en un lugar pasante. Y un poco lo explica este esquema conceptual, ¿no? Cómo se baja el parking, tú puedes bajar por aquí y aparecer en la otra punta, ¿no? Esta idea de generar lugares sociales o lugares de encuentro. La tipología, ¿no? Esta articulación de los muros de carga, esta idea de romper la zona de día y la zona de noche, colocar las habitaciones más privadas en los extremos de la planta y entender la sala como un lugar que se va cambiando de dimensión, que va generando pequeños espacios, pequeños lugares en la planta y que es pasante de lado a lado y, digamos, conecta estos dos lugares, estas dos cajas, ¿no? Que son la relación con el exterior, ¿no? Y en el centro toda la vivienda se amplía con la cocina, ¿no? Bueno, es este espacio pasante, estos dos lugares que se conectan a través de la planta. El funcionamiento a la izquierda en verano del jardín de invierno y a la derecha en verano. Cómo este elemento, cuando se relaciona con la pasarela, se convierte en un filtro de privacidad y un filtro de relación. Esto sería visto desde la habitación. Estas celosías también japonesas, ¿no? Que desde fuera, a contraluz, no permiten la intimidad y desde dentro permiten la transparencia, ¿no?
la apertura de la casa en función de las necesidades del habitante, ¿no? Cómo la casa se puede abrir, llegar a abrir de par en par y apropiarse del espacio de la pasarela. En este caso un forjado también de hormigón, un revoco de cal, un mortero, ¿no? con también algas y con bueno, las paredes de carga que se quiebran para rigidizar la estructura, como las colocamos de una manera poco habitual, ¿no? Las colocamos en vertical para rellenarlas de arena y conseguir salvar con una única hoja de 20 centímetros la acústica. Bueno, la misma idea de masa muy en masa con el pavimento de hormigón visto, el aligerar el forjado. Este mortero que decía, ¿no? De antes de cal con conchas marinas y con algas, la madera de alerce, los suelos y los pavimentos de hormigón, esta textura, ¿no? Es un mortero proyectado, y esta idea de esta amplitud, luego esta dilatación de la casa en el centro de gravedad. Y en el centro del edificio, este lugar, esta idea de la calle elevada, nos obsesionaba que este edificio de vivienda colectiva tuviera, ¿no? La superposición de todas las plantas, de todas las pasarelas, y bueno, las tipologías de una habitación y de 3 habitaciones con el mismo esquema, con este lugar intermedio que conecta las 2 habitaciones y la sala. Bueno, está incluso permeabilidad, ¿no? Según cómo esto reaccione con los habitantes, y ya apenas llevan 2 meses viviendo aquí, cómo empieza a aparecer la vida, cómo cada uno regula la privacidad con cortinas, como cualquier cosa que piensas es soporte, ¿no? De algo que se convierte en otra cosa. Es bonito cómo va cogiendo vida. Y desde dentro, ¿no? Cómo reacciona también estas materialidades a los muebles que luego colocan, o cómo ellos completan, ¿no? Evidentemente, hacer incompleta la cocina nos permite ajustar el presupuesto, pero también nos permite que ellos se apropien del espacio y lo complementen, ¿no? Esta idea de construir un soporte que es transformable. Estos espacios intermedios con estas cortinas de vidrio que son los jardines de invierno, un poco la construcción de los muros de carga cerámicos, y la piedra de marés, que es lo que da identidad al pueblo, y que aquí es una hoja autoportante, que luego simplemente tiene unos anclajes a unos rastriles de madera para evitar el vuelco, el arco adintelado, es decir, el trabajo del marés de una manera, digamos, tradicional. Y esta idea de la fachada, ese único hueco que toda la vivienda vive a través de él y del que está en la pasarela, con la escalera, ¿no? Como irrumpe en el alzado, pero también hace que tenga un carácter más aleatorio, más integrado en el lenguaje del pueblo. El acceso al edificio, el acceso siempre por los espacios intermedios, siempre bordeando el patio, como ese lugar, el vestíbulo. Esta idea de la pasarela, cómo cambia por planta, cómo arriba nos interesaba esta idea de que el vacío, ¿no? El vacío es más importante para nosotros. En todos los edificios ya pasan a ser, ya no son los mínimos normativos, ya lo entendemos como algo termodinámico, ¿no? En casi todos los proyectos, y aquí es un vacío social, claramente, es una calle en altura, ¿no? Como dirían los Smithson. Cómo va apareciendo la vida. Incluso la escalera es un lugar importante para nosotros, aparecen estas triples alturas, es un lugar generoso, amplio, donde te puedes sentar, poroso. Todas las tablillas, toda la madera de los forjados se recicla para hacer la cubierta del encofrado de tablillas del forjado. Este lugar poroso, que es este lugar de relación con el paisaje también. La planta que toca el suelo, ¿no? Con los trasteros, con el aparcamiento de bicis y con unas zonas, trasteros, aparcamiento de bicis, y estas zonas comunes que activan este espacio, ¿no? Que será el patio mineral, estas escaleras que conectan, ¿no? Que permiten conectar todos los recorridos, el patio orgánico y la rampa del parking, ¿no? Bueno, estaríamos en la zona del parking de bicis, bueno, cómo estos patios llegan abajo, esta idea de la transparencia y el patio mineral, ¿no? Que es la cubierta del aparcamiento, las zonas comunes que dependerá la gestión del IBABI, dependerá de la comunidad, de cómo funcione o no funcione, pasarán aquí unas cosas u otras, habrá que verlo en el tiempo.
bueno, estas escaleras que conectan los lugares. La entrada de las bicis, el edificio es poroso, tiene como 2 accesos. Y cuando llegas a los finales, estas ventanas de escala de edificio, ¿no?, que permiten drenar luz hacia el parking. Un poco el espacio, la explicación un poco del acceso, de la caja de entrada con un vestíbulo a doble altura que va bordeando este patio. Y un poco se ven también todas estas pequeñas cajas, ¿no?, que entran dentro, que es también el paso de instalaciones, esto tan difícil, ¿no?, de incorporar las instalaciones en el edificio, ¿no? La relación con esta planta baja, este jardín que drena, por supuesto, al terreno, el marés protagonista. Bueno, una huella que había en el lugar, este pozo que rellenamos para que sea seguro, pero que sigue drenando al terreno. Y bueno, el marés, que es un poco el protagonista también en la fachada. Y bueno, acabamos un poco con esta frase que nos define, ¿no?, y que seguro que podría ser una conclusión: siempre, nunca diferente, una frase de Chillida, siempre, nunca diferente, pero nunca siempre igual. Eso es todo. Enhorabuena, realmente es impactante el esfuerzo que habéis hecho por dignificar la vivienda, por esta audacia en todos los sentidos, audacia tipológica, audacia constructiva, audacia social. Yo realmente entiendo el éxito que habéis tenido y la novedad que ha supuesto la irrupción de vuestro trabajo sobre todo en este momento de la arquitectura. Hay costumbre acabar este pequeño ciclo de conferencias con un coloquio con los asistentes, que os invito a quien quiera tomar la palabra, tanto de los muchos que estáis online como de los muchos que estáis también aquí presencialmente, para que planteéis cualquier cuestión que queráis compartir con Marta y con José. Y bueno, nada más que tenéis que levantar la mano y se os pasa el micrófono. Y bueno, ya comprendo que al principio cuesta, pero merece la pena. Juan, sí, por favor. Primero, mi felicitación a los dos por los planteamientos para mí tan novedosos. Yo hice la carrera en los años 60 del siglo XX, imaginaros cómo me suena. Algunas cosas más, ¿no?, porque claro, todo lo que es socializar y todo esto sí que estaba en muchas arquitecturas anteriores, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué impresión tenéis vosotros sobre la enseñanza actual, en las escuelas actuales? Porque claro, para esto que estáis desarrollando se necesitan unos conocimientos de física, los materiales nuevos, cómo funciona el aire, cómo funciona la humedad. ¿Qué impresión tenéis? ¿Esto en las escuelas de arquitectura actuales se estudia o no se estudia? Sois los dos profesores de la Escuela de Barcelona, con lo cual mejor que vosotros nadie para contestar. Es difícil de contestar. Yo soy muy optimista, ¿vale? Es decir, muchas de las cosas que hemos hecho tampoco nos las explicaron en la escuela, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que creo que es importante es entender el momento que te toca vivir. Es decir, hubo momentos en los que la preocupación era otra, es decir, un momento en el que hubo una dictadura, una transición, una democracia. Seguramente en ese momento era mucho más importante redefinir los programas y los arquitectos se dedicaron a eso, ¿no? Y claro, que yo creo que cada generación se dedica al gran problema que tiene en su momento, ¿no? Y todos lo hacemos lo mejor que podemos. Nosotros lo que hacemos es posible porque hemos vivido una crisis económica que paró toda la inercia de la construcción de la vivienda, que ha permitido que concursos que antes perdíamos ahora podamos ganar porque han entendido que a lo mejor se podían hacer las cosas de una manera diferente. Y
Y respondemos un poco a este momento de emergencia climática, y esto nos da una oportunidad de poder probar nuevas maneras de construir, porque se ha empezado a valorar cuál era la repercusión de la contaminación de lo que hacíamos, ¿no? En realidad hacemos lo que podemos, ¿no? Pero lo importante yo creo que tiene que ver con las preguntas. Es decir, esto lo decía Jorge Wagensberg, ¿no? Es decir, cambiar la respuesta es evolución, pero cambiar la pregunta es revolución. O sea, yo creo que los alumnos tienen que aprender a hacerse buenas preguntas. Es decir, aunque tú no tengas los conocimientos, lo que tienes que tener son buenas preguntas, ¿no? Y ahora añadiré una cosa que últimamente se nos pregunta mucho, pero en general la pregunta a todo el mundo, ¿no? Que es cómo puede afectar la inteligencia artificial a la profesión, ¿no? Pues para mí, que yo, como he dicho antes, soy optimista, la inteligencia artificial es un momento fantástico en el cual tú ya no tienes que tener la respuesta. Es decir, tú haces la pregunta. Es decir, cambias de tú. Antes éramos los arquitectos, podíamos ser expertos en responder a preguntas. Y con la inteligencia artificial pasamos a ser el sujeto que hace la pregunta, y vamos a empezar a ser buenos haciendo preguntas, que para mí seguramente es la clave para poder hacer la revolución que necesitamos. En la escuela, seguramente en el Vallés, ya desde hace tiempo hay una preocupación, hay toda una serie de profesores que además son también arquitectos, que están implementando todas estas estrategias, yo diría desde hace tiempo. En Barcelona empieza a verlo. Tal vez nos falta rodar. Yo creo que hay como sensibilidad, la hay en la escuela, ¿no? Yo diría que en general es un problema que todos compartimos y es una conciencia que hay en la escuela. Ahora, ¿hasta qué grado se aplica? Quizá estamos en transición, yo diría, ¿no? No manejar estos programas tampoco nosotros, o sea, nosotros tenemos una serie de asesores con los que siempre trabajamos, pero son colaboradores externos. Nosotros no modelamos esto, pedimos, ¿no? Y lo que hacemos es, ¿y si llevamos esto al límite, ¿no? Y es bonito explorar estos límites. Ellos nos ayudan a tomar decisiones porque nos dan toda esa información. Y yo creo que en la escuela un poco estamos en ese periodo de transición, pero están pasando cosas. No sé qué pasa en el resto de España, pero en Cataluña sí hay, yo creo que en las escuelas de Barcelona y especialmente en el Vallès, un cambio en ese sentido, ¿no? Y es que no todo el profesorado está a lo mejor, ¿no? Pero digamos que estamos en esas coordenadas, ¿no? Sí, José María, al fondo. Bueno, entre todo, enhorabuena, y bueno, para los seniors, como Juan o yo y otros compañeros, son cosas muy interesantes. Compartimos los andaluces y los ibicencos un material que es el más vistoso para nosotros, que es la luz. He visto algunos toldos, he visto cosas, pero me parece que en vuestras casas habría que entrar con gafas de sol, porque evidentemente el control de la luminosidad que planteamos, y que volvemos a equivocarnos en una arquitectura racionalista a veces, que hace unos materiales que penetren mucha luz, cuando en Andalucía lo que hay que huir de la luz, porque la luz da calor y bueno, es molesta, sobre todo en los atardeceres. No he visto ahí los controles de luminosidad en los huecos. ¿Cómo los tratáis? Simplemente porque creo que hay mucha luz. Además, el material es claro, el marés es muy claro. Al final te encuentras en una arquitectura, fundamentalmente en Ibiza siempre se ha utilizado el blanco en el exterior, y en Andalucía también, porque hace que el calor no penetre. Pero es verdad que interiormente siempre nos huimos de ese calor. ¿Cómo lo hacemos? Con colores, metemos siempre calecillas con marrones, con salmones y eso. No sé cómo lo hacéis vosotros, el control de la luz. Las plantas son profundas, ¿no? Nos interesa especialmente la planta profunda. Las crujías estas del movimiento moderno, al menos en Cataluña, bloques de 12, ¿no? O sea, 12, 15, todos tenemos, dices 15 metros ya, tipología, ¿no? 12 metros. Los proyectos más interesantes para nosotros son aquellos que hemos trabajado con grandes profundidades. El que estamos haciendo ahora en el 22 Arroa, 29 metros de profundidad, con patios. Primero, la introducción del patio. O sea, realmente mucha luz, tampoco te creas. O sea, son plantas profundas que nos gusta especialmente la penumbra. Es decir, que hay bastantes gradientes y siempre hay protecciones solares, ¿no? O sea, Sí, o sea, normalmente
sí que en la protección solar siempre se busca que sea permeable al aire, es decir, que permita cuando se extiende ser permeable, pero y también, o sea, cuando ves la tierra, ¿no? En el caso de Son Servera, los revocos de cal, es decir, en el fondo oscurecen bastante en este espacio, es decir, no, estos materiales naturales en realidad, de hecho, me alegra que digas eso porque nosotros siempre sufrimos que no digan que son oscuras, o sea, sí. Con lo cual nos has hecho muy feliz pensando que nos pasábamos de luz. Sí que un poco también depende un poco de los proyectos, ¿no? O sea, sí que antes en los primeros proyectos usábamos más el pladur y íbamos más hacia el blanco. Ahora cada vez más vamos hacia los grises. Yo creo que también hay un cierto aprendizaje y en eso estoy de acuerdo. O sea, ¿no? O sea, el proyecto de Venezuela ahora lo estamos pintando todo con un gris, ¿no? O sea, y sí que esta penumbra es algo que nos interesa y cada vez más los proyectos creo que se adaptan mejor al clima en este sentido. Esto de poner a la persona en el centro de la arquitectura, que es tan importante, ¿no? Y que vosotros creo que lo estáis continuamente experimentando. Creo que es bonito también sentir ese feedback de la persona acerca de la propuesta que planteáis, ¿no? Y me gustaría que contarais un poquito, algo has dicho, Marta, ¿no? Pero sobre todo en Cornellá, por la novedad que supone una casa sin pasillos externos e internos, con una apuesta, me parece hermosa, por volver a poner el hogar en el centro de la casa, ¿no? Y que sea el hogar en torno al cual pasa toda la vida. ¿Cómo ha reaccionado la gente o qué feedback tenéis de los habitantes y de la manera en la que han reaccionado a vuestra propuesta? Yo creo que audaz, ¿no? Mira, empezamos por esta anécdota. En este caso es de la vivienda de Glorias, la del núcleo exento, que antes te explicábamos, ¿no? Esta anécdota de que la gente mayor decía, cuando entraba en la vivienda, dices que yo no entendía, cuando entré en esta vivienda, en esta casa, no entendía que mi habitación tuviera 2 puertas, ¿no? Pero ahora que no me las quiten, porque cuando llega una visita de mi mujer, que no sé qué, yo desaparezco por aquí, me voy por allá, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y a veces cuando, nosotros que siempre, yo personalmente utilizamos mucho el cine, ¿no? Me acordaba de esa película de Misterioso Asesinato en Manhattan, en que hay toda una escena, ¿no? En que a través de la cocina el personaje evita, ¿no?, ser pillado infraganti en el lugar, ¿no? Pues hay algo de esto. Y esto, en el fondo, en Cornellá, todas estas líneas en amarillo que estamos dibujando, es esta obsesión nuestra por las dobles circulaciones. En realidad, respecto a la del concurso, no tiene la porosidad que nos hubiera gustado a nosotros. O sea, aquí la porosidad que habéis visto es longitudinal. En el concurso planteamos una porosidad también transversal, es decir, esta conectividad. Pero lo que es cierto es que el perfil de la gente que vive en Cornellá era muy conservador. Todo el mundo iba a poner su tele maxi, ¿no?, su sofá, la tele, y por tanto tuvimos que renunciar, ¿no? Entonces, lo que nunca es vamos a imponer como arquitectos si aquello no va a encajar. Claro, cuando tú estás en una cooperativa, cuando trabajas con la gente, cuando dices, oye, ¿por qué no lo probamos? Tú en una cooperativa, como en Canse Tanta, podemos, porque trabajamos con ellos, no trabajamos con perfiles, no trabajamos con gente que no conocemos, y podemos arriesgar más, y podemos probar más. Pero la manera de construir finalmente Cornellá nos permitiría esa máxima porosidad. Es decir, nosotros le pedimos a la gente joven, oye, que teletrabaja, por ejemplo, trabaja en casa, le digo, ¿y aquí tú cómo verías abrir una puerta que conectara tu estudio con la habitación, ¿no? Pues no hubiera pasado, no lo hubiera pensado nunca, pero pues tal vez sí, ¿no? Y es bonito ver gente que al principio te dice, pues tener la cocina en el centro de la casa al principio me estresaba. Me decía una señora de mediana edad, me decía, yo no estoy acostumbrada a ver la cocina abierta y eso de que encima esté en el medio, pues pasaba por la cocina y me estresaba, pero a los 2 o 3 meses empecé a verle como mucha virtud. Bueno, esta idea de estar tan abierto era todo también como más fácil de estar en los espacios, estaba más libre, ¿no? Como una sensación de que pasaba más el aire, o sea que todo necesita como un proceso de adaptación, ¿no? No sé si tú recuerdas. Bueno, yo iba a explicar, o sea, por ejemplo, sí que hay una tendencia que nosotros hemos detectado y vemos muy clara, que es como las nuevas generaciones, en realidad, la manera de consumir los medios pasa de ser una cosa compartida a ser una cosa individual. Es decir,
nuestras hijas cuando ven una película juntas, cada una la ve en su propio dispositivo aunque vean la misma película, ¿no? Es decir, y esto indica, o sea, el salón alrededor de la tele va a desaparecer. Es decir, seguramente nuestra generación no, pero los centennials no se les va a ocurrir en ningún momento tener una pantalla que no usan para nada, ¿no? Y esto te da unas nuevas posibilidades y esto te implica y explica por qué merece la pena aumentar el espacio privativo, ¿no? Esta habitación que pasa a ser un poco más grande y quitarle un poco a ese espacio compartido de la casa, pero que a cambio nosotros la apuesta es darle más porosidad. Es decir, entendemos... Claro. ¿No? Hay como un cierto desplazamiento del concepto de intimidad, ¿no? Lo que antes asociabas a la habitación, aquello casi bajo llave los adolescentes, no, mi habitación, mis cosas, no, mis secretos, ese desplazamiento ahora está en el móvil, o sea, está entre tú y el móvil. Entonces, esta especie de espacio personal, ¿no? Donde la privacidad se mueve conmigo, también nos hace probablemente no tener este recelo y por tanto esa porosidad quizás más compatible, ¿no? Con este cambio de manera de entender la intimidad, ¿no? Que al final al final lo que queremos decir es que Cornellà en realidad no es todo lo radical que era la propuesta del concurso, porque en realidad el perfil de usuario todavía era de una generación que no lo iba a entender y, o sea, si tuviéramos que hacer Cornellà de aquí, para una generación de aquí 10, 15 años, seguro que no habría ningún problema en construir la versión del concurso, ¿no? Sí, Carlos. Sí, bueno, lo primero, enhorabuena por una obra, yo creo que tan sólida, realmente tan sólida, y agradeceros además que lo hayáis contado bien, o sea, a fondo. Eso es lo primero, daros la enhorabuena, tengo pendiente la tesis, que ya la tenía, me parece muy interesante, ¿no? Con todos estos temas de, supongo que porosidad, muchos temas. Se agradece que bueno, pues ver qué cosas que se hacen por ahí fuera, ¿no? En Japón también son posibles aquí, ¿no? En nuestro país. Yo creo que se agradece que haya estos temas, ¿no? Yo os quería preguntar, al hilo de que han hablado antes de las universidades, claro, yo ahora llevo 3 o 4 años dando vivienda. Yo entiendo que vosotros dais algo, proyectos de vivienda, supongo, ¿no? Yo sí. Sí. De Marta, sí. Yo sí. Bien. ¿Cómo lo dais? ¿Cómo hacéis el curso en Cataluña, en Barcelona? ¿Cómo hacéis el curso? Os iba a preguntar un poco por eso, porque, en fin, a ver si tomamos ideas, ¿no? No es fácil. ¿En qué curso? No sé, yo estoy en segundo, por ejemplo, y bueno, pues estudiamos viviendas de este tipo, las vuestras. El año que viene probablemente os llamen para pediros información, pero saber cómo planteáis el curso simplemente. Gracias. Bueno, en tercero, como estás en mitad de la carrera, lo que hacemos, yo creo que en esta tríada también está un poco, hay una entrada también a la sostenibilidad, aunque yo creo que son alumnos muy jóvenes todavía como para implementar estos conceptos, pero sí se empieza a hablar de ellos. Cuando tenemos un catedrático, ¿no? Todo lo demás somos profesores. Es de las pocas cátedras en la que los profesores somos sobre todo asociados, o sea, profesionales que estamos dando clase. Eso es bastante diferencial de nuestra cátedra. Y entonces el catedrático, que además tiene obra, que es Pere Joan Ravellat, lo que hace es montar el curso cada año con un profesor o con un par de profesores, ¿no? Entonces cuando lo monto yo con él, pues lo que planteo sobre todo es la parte más social, porque es lo que creo que en tercero, ¿no? Entonces planteamos programas de vivienda que se saldrían, por ejemplo, de Cornellà en este sentido, porque planteamos zonas comunes, escalas de compartir distintas, qué pasa cuando compartes escala de agregación, cuando compartes escala de tipología, cuando compartes escala de edificio, cuando compartes escala de barrio. Por tanto, son programas muy pensados desde lo social. Sí que empezamos a introducir, bueno, esta idea de la termodinámica, ¿no? de empezar a entender que los espacios, o sea, hasta no hace mucho tiempo, cuando abríamos un patio, lo que le pedíamos es que cumpliera habitabilidad, la relación de la altura del patio con el diámetro, ¿no? El patio de Ibiza tiene 3 metros porque es la altura del edificio, bueno, un tercio, un sexto de tal, ¿no?
Pero ahora la dimensión de estos vacíos ya no se miden solo por la normativa, sino que tiene que ver con, si yo quiero que la vivienda intercambie aire, tiene que tener un volumen, o sea, ya entra la termodinámica y entenderlo como un fluido y como un vacío activo, ¿no? Y ese gran diferencial yo creo que en tercero lo empezamos a transmitir, pero es difícil que tengan también, bueno, a nivel de sistemas constructivos, todo de que es muy ambicioso el curso, y les pedimos que lleguen a la atmósfera, a la materialidad del sistema constructivo. Yo creo que me gustaría más hacer un curso en quinto, ¿no? Que sí, es donde está él. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en enero, ¿no?, de hacer un máster en el Polimi de Milán. Eran 2 semanas muy intensas y les quise hacer un ejercicio que la verdad es que creo que funcionó suficientemente bien. En realidad, y además lo llamé como la conferencia de hoy, o sea, Form Follows Material, y empezaba con que cada uno tenía que elegir un material, ¿no? La verdad es que el primer día ellos no sabían nada, de hecho además era una estrategia de irles cambiando la pregunta a medida que cambiaban los días, y entonces nunca estaba en una situación cómoda. Llegué el primer día con un paquete de hojas de INA4 y les hice una pregunta, ¿no?, que es, bueno, tenéis que ser capaz de hacer la torre más alta con la menor cantidad de papel. Y no podéis usar pegamento, podéis plegar, ¿no?, podéis ver, recortar, pegar, ¿no? Fue bonito porque hubo alguno que llegó hasta el techo, ¿no? O sea, sabe mal decirlo, pero eran solo chicos los que querían llegar al techo. Las chicas mucho más inteligentes que me daron más en 1,20 m, pero claro, el que llegó al techo utilizó 4 o 5 hojas, ¿no? Y el que llegó a 1,40 m con una sola hoja fue quien ganó. Entonces, esto generó un ranking, ¿no?, que les ayudó a, bueno, cada uno va eligiendo primero un material y cada uno elige un material. Es bonito porque me hacía gracia, porque seguramente si ese ejercicio lo hubieran hecho cuando yo estudiaba hubiera ganado el que hubiera llegado al techo. En el contexto en el que estamos ahora no gana el más alto, es decir, no es el más, es decir, es el más con menos. Y luego, pues, es muy interesante porque a partir de ese momento les hice explorar cómo construir con cada uno de estos materiales, ¿no? Pues el que ganó eligió la tierra, luego la madera, la tierra, no sé qué, el metal. Pero entonces fue toda una investigación a saber de cómo funciona el sistema, cómo desde el sistema puedes hacer una habitación, cómo puedes sumar las habitaciones para hacer un programa. Entonces, digamos que primero vino la técnica, primero vino el material, luego vino el programa, una cohousing, ¿no? Y finalmente vino el lugar, ¿no? Y creo que el remover, ¿no? O sea, nosotros que venimos de la Escuela de Barcelona, donde siempre toda la reflexión ha empezado desde el lugar, ¿no? Y el cambiar el orden de los factores, pues sí que está alterando el producto, ¿no? Y es muy interesante cómo gente que había elegido, pues, textiles, ¿no?, acaban haciendo inflables, ¿no? Y van saliendo cosas muy interesantes que les ayudan a entender que se puede ir más allá de lo que uno cree que sabe hacer. Era bonito verles sorprenderse a sí mismos, fíjate, ¿no? Y además el ambiente casi cooperativo, porque no era con una competición. Cuando haces un proyecto con un lugar y tal, el ambiente es otro en la clase, ¿no? Al compartir el problema, cada uno tenía un problema diferente, porque cada uno tenía un material diferente. En realidad, yo creo que hay un error en la educación cuando generas la comparación, porque te creas una competición. En cambio, cuando a cada uno le pones un problema diferente, puedes hacer una compenetración y que unos se ayuden a otros, y para nosotros es importante la docencia. Oye, hacer este tipo de arquitectura, aparte de una gran capacidad de persuasión, que creo que la tenéis, exige una complicidad tremenda con los fabricantes, con los industriales, me parece, por lo que veo, ¿no? Porque habéis planteado una variedad de soluciones constructivas brutales, diferentes. En esta frase de Chillida se reflejaba este tema. ¿Cómo es este trabajo codo a codo con industriales? Porque me parece interesante, ¿no?, el procedimiento. Bueno, para nosotros es clave, muy necesaria. Es decir, no podríamos hacer lo que hacemos si durante el proceso de redacción del proyecto no hubiéramos ya contactado con muchas empresas y habernos ajustado perfectamente a una optimización de los sistemas dentro de sus productos, ¿no? Porque al final son proyectos con unos presupuestos limitados
y necesitas como... O sea, nos gusta, o sea, en general es una arquitectura que busca destilar la solución constructiva e intentar darle una cierta escala a la solución constructiva. O sea, que si cogemos un material, repetimos mucho para que sea suficientemente atractivo para el industrial como para hacer una apuesta fuerte, ¿no? Es decir, no intentamos empezar a mezclar muchas soluciones porque eso, aunque desde el papel costaría lo mismo, ¿no? En realidad no es tan ventajoso. Entonces sí que nos centramos mucho en los sistemas y intentamos que ellos ganen y nosotros ganemos. Nosotros les ayudamos a mejorar el sistema y ellos tienen que ayudarnos a que salga adelante, ¿no? ¿Todo eso a qué precio? Bueno, o sea, depende del proyecto, ¿no? O sea, el proyecto de Cornellà tiene un precio bastante sorprendente porque no llega a los 1.000 euros metro cuadrado de PEC. La verdad es que hoy sería imposible hacerlo. En ese momento, bueno, la industria de la madera también venía un beneficio en explicar que era capaz de llegar a esa escala, o sea, con lo cual yo creo que nadie perdió dinero en ese proyecto, pero seguramente poca gente ganó. O sea, en el caso de Ibiza estamos hablando de 1.300 euros metro cuadrado de PEC, en el caso del 22 arroba 1.200, el del bloque Torre 1.100, bueno, es un poco lo que... Pero no conseguimos convencer a nadie que por hacerlo con estos materiales nos den más dinero del que hacen con el resto de edificios. ¿Hay un antes y un después en la normativa catalana después de Cornellà? Bueno, la normativa no... Me refiero a la normativa de vivienda social en Cataluña. No es tanto la normativa, las bases de los concursos. O las bases cambian. de los concursos. Las bases de... La normativa también hemos influido alguna vez, hemos llegado al límite a la normativa y hemos conseguido que se interprete de una manera que ha generado como una jurisprudencia, ¿no? En este caso, en vistas, la normativa de vistas que en Cataluña no te permitían hacer como una ventana, hemos visto muchos ejemplos, la habitación ventina lateralmente. Bueno, conseguimos argumentarlo de manera que tal. Bueno, eso es un camino. Pero sobre todo lo que ha ayudado a cambiar el marco, ¿no? Que al final es lo deseable, en Cornellà es que las bases del concurso eran iguales que los 10 años antes de que se parara todo, ¿no? Cuando antes José decía las habitaciones en Cataluña hacen 6, 8 y 10, ese es el mínimo, pero es que en vivienda social el mínimo muchas veces es el máximo, ¿vale? Y la cocina podía ser abierta, pero no, o sea, te daban muy pocas. Entonces, después empiezan a hablar se busca flexibilidad, habitaciones indiferenciadas, desjerarquizadas, empiezan a utilizar las palabras que aparecen, ¿no? Pero eso es, como decía antes, no es que sea un invento de Cornellà, el discurso ya estaba, pero Cornellà cristaliza, ellos se lo creen y entonces lo buscan, ¿no? Eso es, en ese sentido sí que hay un antes y un después, claramente. No sé si tenéis alguna cuestión antes de que nuestra decana despida el acto y nos tomemos una cerveza en el patio con José y Marta. ¿Alguna última cuestión que queráis plantear? Bueno, yo creo que nos hemos quedado todos con la boca abierta, me parece a mí. ¿Hay alguien ahí? No teníamos. Sí, había una pregunta en el chat que tenía que ver con qué cuesta esta dignidad de vivienda, que la habéis contestado perfectamente. También salió en la anterior conferencia, porque lo que más sorprende es ver con cuánto se puede llegar a hacer con un presupuesto que realmente no es tanto presupuesto. Eso realmente es sorprendente, ¿no? Para nosotros, porque por lo menos la calidad que transmite la imagen es una calidad altísima, ¿no? A todos nos gustaría vivir sin duda en una vivienda así, ¿no? Es importante. Así, Javier. Sí, a mí me gustaría, al hilo de lo que hemos comentado esta tarde, que hablaseis un poco de la promoción de vivienda pública como punta de lanza, desde vuestra perspectiva, y si ha suscitado interés o modelos replicables o algún tipo de acercamiento por los promotores privados. Sí, nosotros... es verdad que a veces ves estos edificios y hay como una crítica, ¿no? Que es decir, bueno, si habéis hecho esto con este precio se podría hacer con menos dinero. Esto es algo que nos pasa siempre. Tenemos la mala suerte de que parece más caro de lo que es. Y eso es así. ¿No? Y en realidad nosotros lo
siempre decimos es que en realidad lo que tenemos es que defender que el dinero público tiene que ser ejemplar. Y ejemplar, es decir, no solamente es intentar hacer la máxima cantidad de viviendas al mínimo coste. O sea, ejemplar quiere decir que la arquitectura, la vivienda, se enfrenta a unos retos que son muy complicados y que o la administración apuesta o no lo va a hacer nunca un privado. Es decir, a cómo ser capaz de hacer un edificio que no requiera energía es algo que nunca va a hacer un privado. Es decir, un privado te dirá, no, para mí que tenga aire acondicionado es un argumento de venta, no me lo quites. Entonces, no, es así. Entonces, o sea, o la administración quiere ser ejemplar e investiga, y luego cuando pasa la guerra a Ucrania y vemos que la energía sube, dices, bueno, ¿cómo era eso que decís del edificio sin energía, no? Es decir, estas son cosas que el dinero público tiene que ser capaz de ocuparse. ¿Cómo pasar a hacer la vivienda colectiva en madera, ¿no? Que hay unas dificultades muy grandes acústicas. Esto el privado no lo va a hacer nunca. Es decir, tiene que ser el dinero público el que sea capaz de hacer esta apuesta, contratar a los mejores y explicar cómo se hace. En el caso de Cornellà hay una gran cantidad de promotores privados que han venido a ver y a entender cómo se podían hacer viviendas plurifamiliares en madera, y hay muchos que se están animando a hacerlo, ¿no? Y esto es gracias a esta ejemplaridad que tiene que dar ese primer paso el dinero público, ¿no? Para nosotros va más allá de hacer tal cantidad de viviendas. Y lo bonito no es que vengan de Cataluña, no es que vengan de España, es que vienen de Dinamarca, que es donde nace, ¿no?, la vivienda cooperativa. O sea, es que vienen de todo, ha venido gente a ver Cornellà de todo el mundo. Eso es alucinante, ¿no? Porque se convierte, no sé, en una gran apuesta. No lo vais a decir vosotros, pero lo decimos nosotros. Cornellà tiene algo así como 22 premios nacionales e internacionales, que ven unas viviendas sociales, y yo creo que salvo en Lituania, que por motivos bélicos no habéis ido, habéis aceptado ir a medio mundo a contar Cornellà y todo esto que estáis haciendo, ¿no? Pero junto a esta pregunta que planteaba Javier, pero también en el mundo cooperativo, o sea, en el mundo de la cooperativa también ha tenido un cierto eco este tipo de apuesta por la sostenibilidad en Barcelona, ¿no? Bueno, no sé si más allá de la borda y alguna otra cosa. La cooperativa en realidad es un planteamiento muy interesante, porque permite hacer vivienda pública, seguramente no social, pero sí pública. Se hace en un suelo público y es propiedad de... ¿no? Hay como un derecho de superficie a 70 años y sigue siendo propiedad del Estado al final, que te permite poder utilizar dinero privado para hacer vivienda pública, ¿no? Y es una manera que sin el intermediario complicado que es el promotor. Entonces tiene un potencial muy interesante en ese sentido, porque las administraciones muchas veces lo que les faltan son los fondos para ser capaces. A veces tienen el solar pero no tienen el dinero, ¿no? Y es un modelo que lo que pasa es que luego se usa políticamente, y entonces nos dicen que defiendes a y eso es un error, pero si lo entiendes más como algo de un modelo que te permite, ¿no?, que tú lo que haces es que pones equipos, la administración lo que debería ser es poner equipos que ayudaran a estas cooperativas a resolver los problemas técnicos, la gestión, pero sin embargo utilizas un capital privado, y eso es muy interesante, porque lo único que tiene que hacer la administración es el aval, pero en cambio las cuotas van cubriendo, y es muy potente, porque permitiría grandes problemas que tienen muchos ayuntamientos. Si el modelo se entiende con el potencial que tiene, permitiría que muchos ayuntamientos pudieran hacer más vivienda si tienen suelo. No sé si me he explicado bien, ¿eh? ¿Alguna cuestión más que queráis plantear antes de despedir el acto? No tengo más cuestiones tampoco en el chat, Paula, así que... No, solo sumarme, por supuesto, a sumarnos como colegio a la enhorabuena que os están dando todos, que yo creo que no es para menos, y simplemente destacar, porque me parece interesantísimo, cómo sois capaces de mezclar y de unificar esta delicadeza que demostráis en vuestros dibujos, en vuestra construcción, en la forma en la que contáis los proyectos también, con ese altísimo rigor técnico. Me parece alucinante. Yo creo que podemos seguir charlando con ellos, tomando esta cerveza afuera como hacemos habitualmente, y daros las gracias otra vez. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.